Eso. Ah, hermanos, nos encontramos, lo que nos siguen a través de las redes sociales, nos encontramos en una escuela de Biblia. Esta parroquia tiene una escuela de Biblia. Todos los miércoles se reúnen los laicos a saborear la palabra del Señor. Y yo, como sacerdote del Dios Altísimo, me siento gustoso, feliz de ver que los laicos ya han comenzado a estudiar la Biblia. Y Dios me permite tener este encuentro con todos ustedes para animarles y hoy, pues, darles una palabrita. Después ustedes continúan, pero que sea un ejemplo para el mundo entero, y por eso estoy aquí, para que sea un ejemplo para el mundo entero, de que sí, en la Iglesia Católica, sin que esté el Padre, porque esto no lo fundé yo, esto lo fundaron ustedes mismos están estudiando, ven los videos, están compartiendo, simplemente estoy de paso y me invitan a compartir, y esto me alegra. Qué bonito sería que llegue a otro país, a otra parte, otro estado, y que me diga, Padre, aquí tenemos la escuela de Biblia, vamos a compartir. Me sería para mí una dicha grande. Les felicito y les animo a seguir adelante. Hoy quisiera tocar o compartir con ustedes, antes de que me pregunten, una idea. Tengo una idea que quisiera compartir. A los hermanos separados, sobre todo uno que se llaman Jesús solos, solo Jesús, ellos se han enamorado del nombre de Jesús. Y dice que el nombre que está sobre todo nombre es Jesús. Y entonces nos critican a nosotros porque ellos todo el tiempo es Jesús, Jesús y solo Jesús, porque Carlos Parán, el fundador de esta secta, se enamoró del nombre de Jesús. Y hoy quiero que ustedes descubran que sí la Biblia habla. Vamos a verlo en Filipenses. El capítulo 2, vamos a leerlo desde el versículo, lo podemos leer desde el versículo 8, a ver cómo dice el versículo 8, en adelante. Pero si quiere, bueno, lea el versículo 8, ¿cómo dice? Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Aquí donde los hermanos pentecostales unidos dice, el nombre que está sobre todo nombre es Jesús. Y por eso ellos no bautizan en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino en nombre de Jesús. Porque es el nombre que está sobre todo nombre. Y hoy yo quiero que ustedes escudriñen conmigo la Sagrada Escritura para ver cuál es ese nombre que está sobre todo nombre. Y no solamente el nombre que está sobre todo nombre, sino lo que sigue, escuche. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos. ¡Caramba! O sea que es tan importante ese nombre, que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos. Ciertamente aquí está hablando de un nombre. La diferencia entre nosotros y el pueblo judío es que para el pueblo judío el nombre era la persona, mientras que para nosotros el nombre son las letras que le colocan, que unen las letras para que pronuncie un nombre. Esa es la diferencia y los pentecostales no lo saben. Ellos piensan que hay que doblar la rodilla delante del nombre. ¿Pero por qué no lo hacen? Cuando vea usted, para que vea que los pentecostales no hacen caso, que caen en mentira, si fuera como ellos dicen, cada vez que pronuncien el nombre de Jesús, Jesús, porque al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. Si no lo hacen, están pecando, porque ahí está escrito. ¿O no? Ahí está escrito, ahí está escrito. No podemos decir otra cosa. Ustedes observan la enseñanza de la iglesia, que el nombre
Pero en primer lugar, no se refiere a la palabra Jesús, sino a la persona de Jesús. Nosotros doblamos la rodilla y en el cielo y en la tierra y debajo se dobla la rodilla delante de ¿quién? De Jesús, porque para el pueblo judío el nombre era la persona. Entonces, ¿qué está diciendo? Que tenemos que doblar la rodilla delante de ¿quién? De Jesús. Pero ojo, ¿y por qué doblamos la rodilla delante de Jesús? ¿Y por qué? ¿Y de qué Jesús se trata? ¿No se tratará de Jesús, el hijo de doña Pámpila? ¿O Jesús, el hijo de Petronilo? Porque es ante el nombre de Jesús. De modo que cuando usted llame al hijo de Petronila, que se llama Jesús, como ese es el nombre, usted tiene que doblar la rodilla delante de ese nombre. No. Pero ya nos damos cuenta que no es ante un nombre, porque si no, cada vez, cuando estamos en la universidad, dice Jesús García, tenía que colocarse de rodillas. Jesús Toro, de rodillas. Entonces ya nos damos cuenta que es una pequeña confusión de los hermanos separados, sobre todo de los pentecostales unidos, que ellos creen que el que tiene el poder es el nombre. Pero luego nosotros nos damos cuenta que es no ante un nombre, lo enseña la Iglesia Católica, ahorita le voy a mostrar por qué, sino ante una persona. Pero no ante una persona que se llame Jesús, no, sino a aquella persona que se llama Jesús y adquirió el nombre que está sobre todo nombre. Y yo quiero que ustedes observen, ¿cuál es el nombre que está sobre todo nombre ante el cual, ante esa persona, todos deben doblar la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos? Paren la oreja. En la Biblia católica está muy clara. En la de los hermanos separados está un poquito confusa. Pero hoy yo quiero aclarársela, tanto católico como no católico. Si alguno tiene una Biblia protestante aquí, Reina Valera, para que la leamos sería mejor. ¿Alguien tiene una Biblia aquí, Reina Valera? Tráigala, sí, allá trae un hermano, bien, gracias, tráigala. Y usted va a venir a acompañarme aquí al lado de esta muchacha para, si lee usted y sabe buscar la cita, ¿sí? Uno que sea bueno para leer, pues un hombre. Venga, aquí, ahí está el hombre. Aquí está el hombre, con Reina Valera. Estamos en la escuela, ¿verdad que sí? Venga para acá, por este lado. Estamos en la escuela de Biblia, ¿verdad que sí? Y si es la escuela de Biblia, vamos a estudiar. ¿Me captan la idea? De modo que hoy no traigo afán. Hoy yo quiero que ustedes lleven ideas claras a su casa de la doctrina que enseña la iglesia. En algo específico del nombre, porque ellos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos bautizan en el nombre del Señor Jesús. Jesús, porque lo importante es Jesús, el nombre de Jesús. Y yo trato hoy de explicarle esto. Filipenses capítulo 2, del versículo 8 en adelante. Lo vamos a leer de la Biblia Reina Valera y lo vamos a comparar con la Biblia católica. Filipenses capítulo... terminemos aquí con esta, mientras él la encuentra. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor. Que toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre, ¿qué tiene que proclamar toda lengua? Que Cristo es el Señor. Aquí tenemos un dato. ¿Ese Señor está con S mayúscula o con S minúscula en la Biblia? Es mayúscula. Con S mayúscula. Si es con mayúscula, se refiere a Dios. Entonces observen que en la Biblia católica está muy claro aquí. Dice que toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor. Y si es con S mayúscula, tenemos ya cosas claras. Que ese Señor no es Petronilo,
No es Pánfilo, que ese Señor es Dios. ¿Cómo sabemos que es Dios? Porque con S mayúscula. Ahora vamos a ir comprendiendo por qué toda rodilla se debe doblar ante el nombre de Jesús. Porque es el Señor, o sea, Él es Dios. Ahora comprenden por qué toda rodilla debe doblarse en el cielo y en la tierra. Porque estamos hablando de una persona que es Dios y que todos lo deben reconocer y toda lengua debe proclamar que Jesús es Dios, el Señor. Ahora miramos, ¿cuál es el nombre que está sobre todo nombre? No es Jesús, es el Señor, que significa Dios. Y no se refiere cuando diga la palabra Señor, entonces me voy a arrodillar, sino la persona que es dueño. ¿Saben qué es Señor? Dueño, el amo de todas las cosas, el que gobierna, el que tiene todo el poder. Entonces, ante aquel que tiene el nombre de Señor con S mayúscula, todos deben doblar la rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esa es la doctrina de la Iglesia Católica. Si lo observamos vamos a ver ahora desde la Biblia Reina Valera. Escúchenlo. ¿Qué versículo? Capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es nombre sobre todo nombre. Está casi igual, ¿verdad? Le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Fíjense que el nombre, la palabra Jesús, no está por encima de cualquier otro nombre. Pero Dios, Señor del universo, dueño de todo, está por encima de todo. Al decir Señor, dueño de todo, el poderoso, quiere decir que está por encima de todo. Por eso se llama Señor. Porque está por encima de todo y todos doblan la rodilla ante Él. Le dio un nombre que está sobre todo nombre. Y escuche. Para que en el nombre de Jesús. Para que en el nombre, dice ahí. En el nombre de Jesús. Para que en el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Ahora vamos a ver cuál es el nombre que se le va a dar a Jesús. Para que toda rodilla se doble delante de Él. ¿Cuál será el nombre que se le va a dar? Que está sobre todo nombre. Y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese. Ahí, si se le da un nombre que está sobre todo nombre, toda lengua lo tiene que confesar. Y vamos a ver cuál es el nombre que está sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra, y que toda lengua lo tiene que confesar. Paren la oreja a ver cuál es el nombre. Que Jesucristo es el Señor. Ahí está el nombre. Él es el Señor. ¿Lo tiene que proclamar? Toda la lengua. Y ante Él todos tienen que doblar la rodilla. No ante la palabra Señor, no ante la palabra Jesús, sino que a Jesús Dios lo constituyó Señor. Y porque es el Señor, toda rodilla se dobla. Y toda lengua lo tiene que. ¿Saben por qué? Porque recuerda que Jesucristo viene del pueblo judío. Y recuerda que el pueblo judío no quiso creer que Jesucristo era el Mesías. ¿Se acuerda que lo mataron porque él decía que era hijo de Dios? O sea, el pueblo judío nunca quiso creer que Jesús era Dios. Entonces, ¿qué le dice Pablo? ¿Recuerda quién escribió la carta a los filipenses?
Pablo. ¿Quién era Pablo? Un maestro judío, un maestro de la ley, criado a los pies de Gamaliel. Si quieren, búsquenlo en Hechos 22, tarea para la casa, y ustedes lo pueden ver. Hechos 22, criado a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? El mejor de los maestros del tiempo de Pablo. Ahora pregunto, ¿qué le está diciendo Pablo a los judíos? Le está diciendo que Jesucristo, a quienes ellos no aceptan como el Mesías, al que no aceptan como el Hijo de Dios, aunque les duela, Dios le dio el nombre que está sobre todo nombre. Y toda rodilla debe doblarse ante Él en el cielo y en la tierra, porque Él es el Señor, porque Él es Dios. Amén. Cuando usted sabe quién lo escribió y a quién se lo está escribiendo, entonces usted comprende lo que está pasando. Ojo, ¿y cómo sé yo que Pablo le está escribiendo a los judíos rebeldes? ¿Cómo sé yo que Pablo le está escribiendo a los judíos rebeldes? Y esto es para los judíos rebeldes. ¿Quieren saberlo? Estamos en el capítulo 2. Ahorita volvemos para acá. Usted mismo me lo va a leer con la Reina Valera. Pase el capítulo 3. ¿Se dan cuenta que un capítulo después? En un capítulo después Pablo va a decir a quién le está escribiendo. Filipenses capítulo 3, léamelo del versículo 3 en adelante, pues. A ver qué dice el 3. Porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. Los que servimos en espíritu a Dios. ¿A quién le está hablando? Los judíos. A los judíos. Ustedes creen que porque ustedes tienen la circuncisión, y recuerde que Pablo venía de la circuncisión. Si quiere, léalo desde el 1, pues, 3:1 en adelante. Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento, porque nosotros, los de la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Le está criticando a los judíos que no aceptaron a Cristo Jesús. Y los llama perros, los llama como otra cosa, así duro, ¿no? A los judíos que no quisieron creer, los llama duro. Es que nosotros somos el pueblo elegido del Señor porque tenemos la circuncisión. No, los verdaderos circuncisos somos nosotros que creemos en el Señor, le dice Pablo a los judíos. Pero sepan algo, que Pablo para decir eso tenía que tener una conversión, porque él venía de los judíos. Porque él antes, como judío, como maestro de la ley, había predicado la circuncisión. Había perseguido a los cristianos porque no aceptaban la circuncisión. Ahora Pablo se convierte, ahora Pablo le dice a los judíos, los verdaderos circuncisos somos los que seguimos a Cristo. Y cuidado con los perros, cuidado con aquellos que nos apartan de Cristo siguiendo la circuncisión. Y pongan cuidado, siga. Porque nosotros somos los de la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Por qué dicen nos gloriamos en Cristo Jesús? Porque los judíos no se gloriaban en Cristo. Le tenían rabia a Cristo. Y dice, pues a ese Cristo que ustedes mataron, nosotros nos gloriamos. Les está restregando que mataron a Cristo, que no creyeron en Cristo, se lo está restregando. Dice, y nosotros nos gloriamos en ese Cristo. Siga. No teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. No teniendo confianza en la carne, que los judíos tenían confianza en la carne, somos el pueblo de Dios por la circuncisión. Dice Pablo, ustedes me conocen, yo soy fariseo, hijo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel. Yo también tengo de qué gloriarme en la carne. A mí también me circuncidaron al 8º día. Ponga cuidado todo lo que va a decir Pablo, ponga cuidado. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más.
circuncidado al 8º día, Los está circuncidado al 8º día. O sea, ¿qué? Dale. del linaje de Israel, Del linaje de Israel, ¿qué? ¿Habrá alguien mejor que yo, dice Pablo? de la tribu de Benjamín, Ahí te doy ese caramelo, dice Pablo. hebreo de hebreos, Es decir, ustedes judíos no son más que yo. Que ustedes son judíos, yo también lo soy. cuanto a la ley, fariseo, Lo maximito. No había nadie más grande en el pueblo judío que el fariseo. Eso era lo maximito en la ley. En cuanto a la ley, fariseo. Criado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de la ley. cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, Se recordó que perseguía a la iglesia de Cristo. cuando a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero las cosas que para mí eran ganancia, Pero eso que era ganancia, eso ustedes judíos que lo creen ganancia, ellas las considero pérdida por el amor a Cristo. lo considero pérdida por amor. Eso que ustedes valoran, eso para mí es basura. Ahorita lo va a decir, pérdida. Y ciertamente aún considero todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, Que le falta a los judíos, que no lo aceptan, que lo rechazan. mi Señor, ¿Mi qué? Toda lengua debe proclamar que Cristo es el Señor. Se lo está reclamando los judíos. Ustedes no reconocen a Cristo como el Señor. Siga. por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, Eso que ustedes judíos valoran tanto, para mí eso es basura. Y no le está hablando cualquier persona, le está hablando un fariseo, hijo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel. No le está hablando un ignorante. ¿Ve cómo Dios se vaciló cuando escogió a Pablo? Porque si no escoge a Pablo, ¿cómo va a convertir a los judíos? Es que esos son ignorantes de la ley. A Pablo no le podían decir eso. Es que es un ignorante de la ley. No, porque él era conocedor de la ley. Lo maximito. Ahora sí comprenden entonces por qué Pablo, volvamos a 2, porque nos fuimos al 3, para explicarle a quién les está hablando. Pablo. Le está hablando a los judíos resentidos que no quisieron aceptar a Cristo. Entonces Pablo le está diciendo que Jesucristo, y ahora si quiere, obsérvelo un poquitico más atrás del versículo 5, para que ustedes vean, 2:5. haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Él no tuvo ningún problema ser igual a Dios. Él es Dios. Sin embargo, Él siendo Dios, quiso rebajarse. Entonces San Pablo, mire cómo comienza, diciendo que Jesús es Dios y se rebaja de la condición de Dios. Al bajarse al mundo, se rebaja. Siendo Dios, se hace hombre. Y es igual a nosotros en todo menos en el pecado. Se humilla. Y por eso Dios lo levanta y le da el nombre que está sobre todo nombre. Es decir, que si en un momento Jesucristo, siendo Dios, se abaja, ahora se vuelve a subir, a levantar como Dios. Dale. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, Hombre. hecho semejante a los hombres, Siendo Dios, se hace hombre. y hallado en la condición de hombre, Y hallado en la condición de hombre, le está aplicando a los judíos que ellos lo que vieron de Jesús, ¿qué fue? La condición de hombre. No vieron que Jesús es Dios. Ellos se quedaron en la pura condición de hombre. Y hallando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como hombre murió en la cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es todo, sobre todo nombre. Entonces le está diciendo a los judíos que el Dios de sus padres a este Jesús le dio un nombre que está sobre todo nombre, Para que en el nombre de Jesús para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en los cielos, de los de la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿qué le está diciendo a los judíos? Que no se queden mirando solo la condición de hombre de Jesús, porque Él es Dios. Toda rodilla se debe doblar delante de Él y toda lengua tiene que proclamar que Él es el Señor. Y así le estarán dando gloria, ponga cuidado, A la gloria de Dios Padre. así le estarán dando gloria a Dios Padre. ¿Qué le está diciendo a los judíos? Que hasta que ellos no reconozcan que Jesucristo es Dios, no le están dando gloria a Dios Padre. Porque ellos creen en el Padre, Dios Padre, pero no creen en el Dios Hijo. Y dicen, nunca le van a dar la verdadera gloria al Padre si no reconocen a su Hijo como Dios. Entonces aquí no está hablando de un simple nombre propio de persona, Jesús. Aquí está hablando de un nombre que está sobre todo nombre. Eso, que Jesucristo se despojó, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino se hizo como uno de nosotros. Como lo encontró en la condición humana, no creyeron que era Dios. Y Pablo le dice, eso es un error. Porque ante Jesús toda rodilla se dobla. Él es Dios. Y toda lengua proclame que Él es el Señor. Él es Dios. ¿Van captando la idea? Ahora comprenden por qué nosotros los católicos decimos que Jesús es Dios. ¿Por qué decimos que es el Señor? Y cuando decimos que es el Señor, ¿qué es lo que estamos diciendo?